Bienvenidos a la última sesión del curso para la elaboración de trabajos finales. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Rebeca Maldonado. Ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, profesora de tiempo completo del Colegio de Filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se especializa en metafísica y ontología con línea de investigación, la nada como torsión y límite de la modernidad. Realiza una lectura minuciosa de los textos póstumos de Heidegger y al mismo tiempo una lectura de los filósofos japoneses de la Escuela de Kioto, dos de ellos, Keiji y Hajime, algunos de Heidegger y otros de Abe y Ueda. Y bueno, es coordinadora de nuestro colegio. Entonces le agradecemos mucho que se dé este tiempo y pues... Bueno, buenas noches. Bueno, es un honor que me hayan invitado a su curso de presentación de trabajos filosóficos. Muchas gracias, Mario Chávez, por haberme invitado. Y bueno, yo en este espacio de tiempo quiero presentarles pues las estrategias de lectura que a lo largo de mi trabajo me han servido para pues sacar adelante mis inquietudes filosóficas, ¿no? Yo en primer lugar diría que, que todo se gesta desde el reconocimiento del modo de vocación filosófica que nos habita, ¿no? Es decir, yo lo que yo he observado a lo largo de mi camino, ¿no? En la filosofía, es que pues hay distintas vocaciones filosóficas, ¿sí? Hay vocaciones que son muy ligadas a la filosofía analítica, hay vocaciones que son muy ligadas a un pensamiento ilustrado, ¿sí? Otras muy ligadas a la hermenéutica, a, al romanticismo, ¿no? Y son como modos de vida filosófica o como modos de pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, y también he observado en los últimos tiempos como una preocupación por, por pensar, pues por pensar lo ente, ¿no? Ah, por ejemplo, el caso de María Antonia González Valerio, el caso de Sebastián Lomelí, este, y, y no sé, Gema Argüello, por ejemplo. Y también hay una preocupación por pensar el género, el feminismo. Entonces, yo creo que lo que uno puede, que lo que uno debe como, como, como darse cuenta que los distintos modos de hacer filosofía, pues no se pueden reducir a uno solo, ¿no? Y que en el campo de la filosofía siempre van a florecer muchas formas de darse la filosofía y que muchas veces nosotros decimos, pero este filósofo no responde a esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Este otro no responde más esto, más esto, más esto, más el otro, ¿no? Este, yo me formé mucho no sé, los primeros, después de que entré al posgrado, ¿no? Me formé muchísimo en la escuela, en el pensamiento hermenéutico, ¿sí? Y allí yo me pude dar cuenta pues de, 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 de varias cosas, ¿no? Es que las preguntas que uno tiene, pues tienen que ver con el ambiente de la época, ¿no? O sea, con el ámbito espiritual que rodea a nuestro tiempo, a nuestra época, ¿no? Y por eso Gadamer dice, los prejuicios son la realidad histórica de nuestro ser. Los prejuicios no deben de pensarse
como aquello que debe de ser rechazado, sino que son como aquello que al seguirlos como inquietudes, como precomprensiones, etcétera, nos permiten acceder a los problemas o las inquietudes que se nos plantean a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso ha sido como algo que ha guiado todo, pues, mi trabajo filosófico en los últimos 20 años, ¿no? O sea, me he dedicado al pensamiento al pensamiento de Heidegger, al pensamiento de Kant, a Nietzsche, como ustedes saben también a la filosofía japonesa, ¿sí? Y y bueno, lo que yo veo es que en mi caso yo tengo también una atracción muy honda, como dice Rafael Argullol, por el abismo, ¿no? O sea, Rafael Argullol tiene un libro que se llama justamente La atracción del abismo, una cosa por el estilo, y que yo creo que yo tengo como un espíritu como proveniente del romanticismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la maestría, este, yo estaba leyendo a Schopenhauer en sus páginas, un texto que compiló el doctor Pedro Stepanenko, y, y no sé, salió la palabra ahí profundidad, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo estaba leyendo a Nietzsche, y, y de ahí me surgió un tema, ¿no? O sea, como tema de tesis de maestría. Y es trabajar el tema del abismo en Nietzsche, trabajar el tema, todas las metáforas marinas que aparecen en el Zaratustra, en Gaia Ciencia, y yo recuerdo que yo estaba en un seminario de tesis con la doctora Juliana González, y yo planteé que yo quería trabajar ese tema en contra de una filosofía que solamente se considera la superficie, ¿no? Entonces, la doctora Juliana me dijo, pues está muy difícil, pero es muy interesante, ¿no? Este, y entonces yo trabajé justamente ese tema en el pensamiento de Nietzsche, y fue allí bueno, se convirtió en un libro que se llama Metáforas del Abismo, itinerarios de ascenso y descenso en Nietzsche, ¿no? Y posteriormente hice este trabajo de Kant, La razón estremecida, ¿sí? Y también siguiendo como esa misma intuición que había yo encontrado en Schopenhauer, ¿no? Y así no solamente me quedé allí, sino que también trabajé la conciencia de la nilidad en la poesía de contemporáneos, ¿no? Con este libro que, ahí trabajé a Gorostiza y a Villurrutia y todo eso, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que eh, hay un dicho que se dice que un camino de 10,000 li, una medida, ¿no? De distancia, requiere un primer paso, en primer lugar. Entonces, eh, yo les quiero decir que para mí, en mi trabajo filosófico, lo primero que yo aprendí desde desde que inicié la licenciatura, ¿sí? Tomé un curso con la doctora Laura Benítez, y lo que yo recuerdo desde mis primeros trabajos es el trabajo de hacer fichas, ¿sí?
de hacer fichas y más fichas, de transcribir y transcribir fragmentos, ¿no? Y, y yo creo que lo que yo les aconsejo es que justamente transcriban, o sea, trabajen las obras que están trabajando y tengan una muy buena colección de fichas, ¿no? De fragmentos de su filósofo, ¿sí? Y teniendo en cuenta este, el, el ambiente textual de esa cita, ¿no? Entonces, digamos que busquemos en las citas que estamos trabajando, pues también el, aquello que queremos iluminar de nuestro autor, ¿no? Eh, en la actualidad, yo, por ejemplo, cuando hago un trabajo, un artículo o un texto, pues yo puedo decirles que fácil hago 30 páginas de estar como trabajando el autor y, ¿no? Y buscando los fragmentos y pasándolos y esto y el otro, ¿no? Y a la vez, pues, atando una argumentación, ¿no? Este, eh, bueno, yo, por ejemplo, aquí en esto, no sé si lo pueda encontrar ahorita, pero aquí yo les presento, ah, por ejemplo, este fue como, no, este no es, este fue, por ejemplo, mi resumen que yo hice para hacer mi tesis doctoral, ¿no? O sea, no fue como un resumen, sino que fue como ir pensando e ir encontrando los fragmentos, ¿no? Este, pero, por ejemplo, yo planteo desde entrada que se prestará atención a todos aquellos lugares de la crítica, de la razón pura, donde el autor refiera de manera explícita, porque yo estaba trabajando el problema del fundamento, a dicho problema con conceptos como piedra de toque, falta de piedra de toque, fundamento, falta de fundamento, condicionado, incondicionado, límites de la experiencia, más allá de los límites de la experiencia. ¿Sí? Entonces, digamos que, bueno, esto se elaborará a partir de los propios términos del texto, con apoyo de la versión original en alemán, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo ahorita les estoy hablando de hacer el conjunto de las citas, de transcribir y transcribir, pero también es verdad que se tiene que encontrar el contexto de ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el caso de Kant, pues yo busqué todas estas palabras en la crítica de la razón pura para poder pensar la falta de fundamento. Pero, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, busqué las metáforas marinas, mar, abismo, hundirse en el ocaso, en fin, o sea, busqué todas las palabras relativas, todo un campo semántico de palabras en su propio contexto, ¿sí? Y eso me fue como permitiendo darme cuenta que en el trabajo que nosotros hacemos en filosofía, pues nuestra materia prima son las palabras, ¿no? Donde aparecen, ¿no? Y cómo en ese contexto donde están apareciendo, iluminan un cierto aspecto y si aparecen en otro contexto, van a iluminar otro aspecto, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que sea lo más completo de lo más completo. Por ejemplo, recientemente yo acabo de elaborar un trabajo sobre el poder en Heidegger y efectivamente era lo que yo me daba cuenta, o sea,
en tal obra, en tal página, iluminaba un aspecto, en otro aspecto, en otro aspecto. Entonces, por eso es que tenemos que tener desde su propio ambiente textual el sentido de esa palabra, porque allí va a aparecer y va a iluminar cosas que no aparecen en otro, ¿sí? Entonces, he de decir que yo esto lo aprendí porque yo trabajé 12 años en el Diccionario del Español de México. Y entonces ahí la manera de trabajar, desde que yo llegué, mi jefe era Luis Fernando Lara, que es el director del proyecto del Diccionario del Español de México, y me dijo, lo que tienes que hacer, me dio una carpeta, eh, la palabra, ¿qué les voy a decir? Isquemia, ¿no? Eh, y me aparecían 200 contextos de una palabra. O sea, 200 contextos donde aparecía esa palabra. Entonces, ¿qué me dice? Los tienes que leer todos. ¿Para qué? Para identificar los diferentes sentidos que tiene, ¿sí? Bueno, para mí esto ha sido, me ayudó en mi trabajo, me ayudó tanto a hacer la tesis de maestría, tanto a hacer la tesis de doctorado y a hacer todos los artículos del planeta Tierra, ¿sí? Porque yo utilicé el sistema de concordancias para hablar, o sea, tener un corpus de palabras que aparecen en muchos contextos para poder hablar sobre ese tema o sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sí es ciertamente, mi trabajo ha sido como de un trabajo de lectura y de relectura, ¿sí? Basado pues en textos, ¿sí? O sea, en ese sentido, digamos, mi caso no ha sido como alguien como Sebastián Lomelí, ¿no? Que él hace experimentaciones, va a ciertos lugares y trabaja ahí para trabajar, por ejemplo, el tema de la contaminación del agua en el no sé dónde, ¿no? Entonces, eso es verdad. Pero, yo creo eh, que este método es muy, muy bueno. O sea, ¿por qué? Porque te despierta o descubre posibilidades de como potenciales que están en los textos, ¿no? Este, eh, bueno, yo, por ejemplo, en ese caso, ahorita hice el caso del poder en Heidegger, pero en otro texto, el problema de los dioses y lo sagrado, y así, ¿no? Y bueno, otra cosa que yo también quisiera decirles es que para mí en mi trabajo, las lecturas parciales no sirven. O sea, yo no podría aplicar este método de las concordancias o de trabajar palabras en su propio ambiente textual si no hago lecturas completas, ¿no? Entonces yo por eso, yo procuro o sea, yo no hago lecturas cuchareadas, ¿no? En el sentido de que yo voy a leer solamente el pedacito fulanito de tal. No. O sea, por eso yo siempre procuro en mis cursos leer absolutamente desde la A a la Z una obra, ¿sí? Porque esas lecturas íntegras, ¿no? Justamente nos permiten justamente darnos cuenta de, de un itinerario que está creando el autor en su obra, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, durante años, o sea, cuando nosotros nos acercábamos a la crítica de la razón pura, pues trabajábamos pues la analítica trascendental, ¿no? Pero cuando tú te adentras en la dialéctica trascendental, pues ya tienes otra perspectiva, ¿no? O sea, como que te das cuenta de la verdadera tentativa que representa la crítica de la razón pura, como cuando Kant dice, yo me he arriesgado a nadar en el mar de las ideas,
¿no? O sea, en las ideas en cuanto a aquello que no tiene objeto que le corresponda, ¿sí? Entonces tú ya ves que las intuiciones ligadas a conceptos y a los principios del entendimiento, etcétera, es solamente un aspecto que todavía no dice las verdaderas pretensiones de la razón y aquello que no podemos renunciar. ¿Sí me entiende? Entonces, digamos que aquí aparecen los límites del lenguaje en un sentido, ¿sí? Y cómo en la dialéctica de la razón se quiere hablar de aquello que no se puede hablar, ¿no? Más o menos, ¿no? Y cómo, y eso fue lo que hice en mi trabajo doctoral, cómo justamente Kant se da cuenta a través de los conceptos del juicio reflexionante y juicio determinante, lo que hace es justamente encontrar a través del pensamiento reflexionante o de los juicios reflexionantes la manera de hablar de lo que no se puede hablar, ¿no? Dice, desde esa perspectiva se puede hablar de los infiernos y se puede hablar del cielo y se puede hablar de lo que sea, ¿no? Entonces, pero siempre todo es decir, si uno, Gadamer dice que en los textos hay posibilidades de sentido no actualizadas, ¿sí? Yo creo firmemente en eso, ¿sí? Y que lo que hacemos los nuevos lectores es justamente abrir un sentido y arrojarlo, ¿no? O sea, somos proyectos arrojados de sentido y lo que hacemos es actualizarlo, ¿no? Actualizarlos en nuestras lecturas, ¿sí? Entonces, este, eh, bueno, en fin, por eso les digo, es necesario tener la visión total de ese texto, ¿sí? Ya sea hacia habló Zaratustra o hacia, o sea, pues ahí en Así habló Zaratustra tienen ustedes todo un itinerario de ingreso de Zaratustra al abismo, de encontrarse con el nihilismo, con las moscas del mercado, ¿no? Y la posibilidad de emergencia, ¿no? Y de afirmación de la vida, ¿sí? Desde como dar un vuelco, un giro que opera justamente desde ese ingreso al abismo. Pero entonces nosotros, como lectores, tenemos que resistir y echarnos la lectura desde la A hasta el último fragmento, desde el primer fragmento hasta el último, porque no podemos, es decir, no podemos prescindir de esas lecturas completas, ¿no? O sea, de eso estoy absolutamente convencida, ¿no? Y algo más que les quería decir al respecto es que cuando ustedes van haciendo esas lecturas completas, digamos que pues se enamoran de Deleuze o se enamoran de Heidegger o no sé, entonces ustedes cuando aprenden a hacer las lecturas completas van a encontrar como semillas argumentales, ¿no? O sea, no solamente van a encontrar lo que ustedes quieren encontrar, sino que van a encontrar un material de trabajo inmenso para meses, para 2, 3 años, ¿sí? Y digamos que se van convirtiendo en líneas de investigación, ¿sí? Es decir, no solamente van a poder resolver el caso concreto de hacer esa tesis o de hacer ese trabajo, sino que además van a encontrar, digamos, líneas de investigación para muchísimo tiempo. Yo por eso, o sea, siempre tengo muchas cosas que escribir, porque siempre descubro cosas que están así como guardaditas en un rincón de los libros, pero que tú las puedes sacar y atar y replantear, ¿no? Este, yo digo que todos los filósofos, o sea, todos, tuvieron que dedicarse muchísimo tiempo a leer algunos filósofos, ¿no? Yo recuerdo, pues, Deleuze, por ejemplo, ¿no? Tiene su Leibniz, tiene su Spinoza, tiene su Nietzsche,
y Bergson, y, ¿no? Entonces, la verdad, hagan lo que ustedes hagan en el campo de la filosofía. Yo sí les recomiendo que trabajen 2, 3 autores mucho, 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 ¿no? O sea, no solamente uno, sino otro, 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 porque la verdad es como mirar con más ojos, ¿no? Como mirar con más ojos sobre el mundo, ¿no? Eso dice Gadamer, ¿no? La hermenéutica es mirar con 1000 ojos sobre el mundo. Entonces tienes el ojo nietzscheano, tienes el ojo gadameriano, tienes el ojo heideggeriano. O sea, como no volverse como de un solo autor, ¿no? Sino como tener esos varios ojos, ¿sí? Y aunque yo me dedique a filosofía japonesa, ¿no? Yo sí puedo reconocer que la filosofía occidental ha planteado problemas, ¿sí? Que, y que te da ojo para comprender esos problemas, ¿sí? Que, que en la filosofía japonesa, por ejemplo, pues aparecen de otra manera y tienen otra solución, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que es importante tener buenas lecturas de 2, 3 filósofos occidentales, ¿no? O sea, mm, a como dé lugar, ¿no? Y, y, y trabajar con ellos, ¿no? Este, eh, y bueno, por este camino de estas lecturas contextuadas, con contextos, con concordancias, con palabras clave, con esto, sí, pues sí se va haciendo pues un trabajo de reapropiación, ¿no? Un trabajo de reapropiación de los autores. Digamos, cuando logras, muchas veces, en los últimos tiempos, como he estado trabajando mucho Heidegger y, y Escuela de Kioto, etcétera, este, me he dado cuenta que muchas lecturas que por ejemplo, que Nishitani es un palincesto de Tanabe, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que las cosas tratadas por Tanabe son retratadas este, por, por, este, por Nishitani, ¿no? Entonces, por ejemplo, les planteo un tema, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, el año pasado yo escribí este texto que se llama Vivir como si fuera un muerto de Tanabe, que tiene ese concepto, pero también encontré en Ichitani, sí, fue en Ichitani, ay, ¿dónde está eso? Oh, no, ¿dónde está? Yo lo tenía por aquí. Ah, aquí está. No, esto no es. ¿Dónde está? Mm. Bueno, lo voy a buscar por acá. Bueno, el caso, este texto de vivir como un muerto, también bueno, encontré este tema, o sea, de vivir como un muerto también en el pensamiento de Nishitani, ¿no? Pero bajo el título de personalidad impersonal, ¿no? Entonces, se los quería enseñar, sí, se los quería enseñar, según yo lo había dejado aquí abierto. Pero no lo veo. Bueno, lo voy a buscar en los ensayos. Ajá. Bueno, aquí está, creo este. No, la personalidad impersonal como superación del nihilismo en Ichitani, ¿no? Entonces, los dos tienen como una forma, ¿sí? De abandonar, de abandono
¿no? Como de abandono de la subjetividad, ¿no? Este, en el caso de Nichitani, como inspirado como en un modelo ecartiano, en el sentido de que el lugar de Dios es el verdadero lugar de Dios es la nada y el verdadero lugar del hombre es la nada. Entonces, como que la nada es un campo de transpropiación o un campo de donde uno alcanza su propio fondo, ¿no? O sea, no es siendo humano, siendo hombre, ni siendo Dios, sino justamente es la nada que Eckhart le llama la nada de la deidad, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Tanabe, pues es esta experiencia como de vivir como un muerto, ¿no? O sea, Tanabe dice, si tú te abandonas completamente a ti mismo en todo, en cada uno de los instantes, entonces, pues entonces vas a poder vivir, ¿no? Porque si uno sigue de manera inmediata todas nuestras deseos, etcétera, pues uno pues se destruye, ¿no? Uno encuentra la muerte, ¿no? Entonces, bueno, entonces encuentras como dos estilos del abandono en Chitani y otro estilo del abandono en Tanabe, ¿sí? Y que bueno, que uno va descubriendo cómo en el siglo XX, justamente en Tanabe 1945 y Nishitani, pues este texto es de 1960 y tantos, ¿sí? Una forma como digamos, como de abandono de la subjetividad, ¿no? O como una subjetividad no subjetiva, ¿no? Sino asubjetiva, ¿no? Que es como lo intenta plantear, ¿no? Entonces, bueno, ese también ha sido pues otra manera de trabajar y ese tema también lo he trabajado en el pensamiento de Heidegger, ¿sí? Cuando Heidegger habla de un entre, ¿no? De la idea de ser, dice, de ser, como de atravesar toda la capa representacional, digamos, y de ubicarse en esa nada, ¿sí? Donde acontece la tormenta del ser, ¿no? Bueno, ese también ha sido, ese también, o sea, darme cuenta de cómo efectivamente se vive en un ambiente espiritual, histórico, hermenéutico, ¿no? Que hace que emerjan, pues, pensamientos muy parecidos, ¿no? Pensamientos que emergen aquí y allá, ¿no? Como sobre la vergüenza de ser hombre, ¿no? Entonces, y eso es lo que también he estado trabajando últimamente, ¿sí? Es decir, por eso les digo, no, pues no, yo no podría yo trabajar solamente a un filósofo, ¿no? Sino que me doy cuenta que hay como un intento, un esfuerzo del pensamiento por sacar ciertas cosas en cada una de sus épocas, ¿no? Y que en ese sentido el pensamiento nos acontece, ¿no? Nos habita, ¿no? Y que uno se ve obligado a decir esas cosas, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón, que, que, ¿cómo se llama? Por alguna razón hay un esfuerzo que quiere destruir, pues, las identidades monolíticas, ¿no? Este, autocentradas, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gusta muchísimo eso, ¿no? Encontrar pensamientos que son como parientes, ¿no? A pesar de que estén lejos, distanciados geográficamente, ¿sí? Y pues yo también lo encontré, por ejemplo, en un pensador como pues en Gorostiza, ¿no? Este, eh, que también, pues, también dice que dice, canciones para cantar en las barcas, dice, es un libro de liquidación espiritual, ¿no? Dices, solamente en Japón
solamente en Alemania, también en México, ¿no? También en México, liquidación espiritual es ya un principio poético en canciones para cantar en las barcas. Yo solo me miro por cosa de muerto, solo, desolado, como en un desierto. El poeta instaura la diferencia entre el ser y el ente, es decir, entre el apego a lo que se ve y se toca, y aquello que imanta nuestra conciencia y la proyecta a todas las cosas más allá del circuito de lo propio, ¿no? Entonces, pues son cosas a las que uno está llamado a estudiar, ¿no? Y que solamente si uno las hace, ¿no? Puede encontrar pues estos hilos que unen a los pensadores, ¿no? Y que nos unen a ellos y ellos están unidos a nosotros en esta época, ¿no? Entonces, pues eso era lo que yo les quería decir. Y bueno, pues estoy abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Rebeca. Muy interesante el planteamiento. Nos damos cuenta de la metodología que tú usas de una manera que yo diría artesanal y a la vez del contenido de lo que estás abordando. Me parece muy interesante. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Por favor. Bueno, aquí está el chat y pues yo creo que por aquí pueden preguntar, ¿verdad? Pues sí, Mario, es esta cosa de que a veces no sabemos cómo empezar, ¿no? A hacer nuestra investigación, ¿no? Y yo creo que si ya saben el autor, más o menos, pues, pues empiecen haciendo fichas, ¿no? De verdad, pues yo es lo que yo les recomiendo, ¿no? Aquella frase que los llamó, eso que les gustó y averígüenlo, ¿no? Profundicen en eso, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó en su obra anterior? ¿No? Y entonces como que empiecen porque, porque justamente en ese camino de darse cuenta, ¿no? Yo por ejemplo, te puedo decir mi experiencia, o sea, yo cuando vi este tema de la profundidad y del abismo que a mí siempre me ha gustado, un día también leyendo a justamente a Kant, yo me encontré esta cita y para mí fue determinante. Dije, lo que yo estoy pensando es un Kant romántico y ya lo comprobé, ¿no? Y porque me encontré la cita, ¿no? Entonces, uno tiene que encontrarse la cita. Es como, por eso es una cita. Te encuentras con una cita con el destino. ¿Sí me entiendes? Por eso uno tiene que entenderlo así. Entonces, mira, es que ahora para volver a encontrar el otro, el de la crítica de la razón pura, voy a volver a poner para decirles qué cita encontré y que definió, y que fue todo, ¿no? Que se convirtió, que se convirtió en todo esa cita, ¿no? Es esto y abro. Uh-huh. Compartir pantalla, es esto. No, este no es. Ay. Ya lo había abierto. Bueno, el caso es que miren, es esta cita y dice, no solo hemos recorrido el territorio del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte del mismo, sino que además hemos comprobado su extensión y señalado la posición de cada cosa. Ese territorio es una isla que ha sido encerrada por la naturaleza entre límites invariables. Es el territorio de la verdad, un nombre atractivo, y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión,
donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen producen prontamente la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue mi cita, ¿no? Es decir, Kant trabaja el territorio de la razón, del entendimiento y de la sensibilidad, pero también le interesa el otro. ¿Sí me entienden? El mar desconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Dije, pues este es el preámbulo de la voluntad, del fondo dionisiaco, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, te encuentras con algo que te permite entender incluso el pensamiento posterior, ¿no? Es decir, pues, es decir, un pensamiento que decide por lo abismático, ¿no? Y que lo anuncia Kant, ¿no? Sí. Claro, y unir, Entonces, perdón, unir más allá de la etiqueta, ¿no? Como el Kant que detiene la dialéctica, cuando ve uno estas citas parece que más bien la reaviva, ¿no? Pero bueno, Sergio tiene una pregunta. sí, Sergio, Sí, gracias, buenas noches. buenas noches. Em, a mí me surgieron dos preguntas, doctora. Sí. La primera es con respecto a esta parte, ¿no? De que, pues, o sea, vivimos en una época con un cierto espíritu, ¿no? Y eso va a despertar, ¿no? Ciertas inquietudes en nosotros. Mi pregunta es, ¿qué sucede si el problema que a uno lo mueve o que a uno le inquieta no es como digamos, como muy trabajado pues, en la actualidad o incluso puede llegar a ser como desdeñado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien quisiera trabajar el problema de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? De la posmodernidad y toda esa cuestión. Mi pregunta es, eh, ¿cómo podría uno atacarlo cuando no es un problema, digamos, entre comillas, como tan actual? Ujú. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan válido sería llegar a ensayar, digamos, libremente un tema sin necesidad de recurrir a la tradición? Esas serían mis preguntas. Muchas Ujú. gracias. Bueno, yo la verdad es que yo sí creo que el tema que tú quieres trabajar, sí se trabaja. O sea, que tú tienes que encontrar gente que te diga, lo que tú estás trabajando sí se trabaja. ¿Sí me entiendes? Yo te voy a decir, por ejemplo, alguien, el tema de Dios en la actualidad, hoy, ¿sí? Alois Marías Haas, ¿sí? Él tiene un libro que se llama Ansias de lo Absoluto o Vientos de lo Absoluto, ¿no? Este, es decir, Kolakowski también tiene un trabajo sobre el problema de Dios en el mundo contemporáneo, en la posmodernidad. O sea, sí hay gente que trabaja ese tema. Una cosa es que nuestra facultad no lo trabaje, pero tú tienes que averiguarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, y yo sí creo que el hecho de que exista en el pensamiento actual, por pensadores que a lo mejor en la facultad no los conocen, ¿sí? Te permite ya una vía de acceso, ¿no? Una vía de acceso a ese problema. O sea, ¿por qué en el mundo contemporáneo surge este tema? Yo te recomiendo, por ejemplo, ujú, Amador Vega. Yo te recomiendo que trabajes, que te acerques por allí. Haas, María. Alois, ¿sí? O sea, sí existe. O sea, siempre
hay cosas que están como ocultas o que no te son visibles en primer momento, pero pues sí existen. O sea, como siempre siempre estás como trabajando en resonancia con otros, con tus contemporáneos, que también les surgen esos problemas, ¿no? Y en algún lugar del mundo lo están trabajando. Ujú. Bueno, y la otra pregunta que era que si no encuentras nada. Bueno, la otra pregunta era más bien, ¿qué tan válido puede llegar a ser, digamos, escribir libremente sin recurrir necesariamente a la tradición? Mm. Bueno, lo que pasa es que nunca has escuchado esa frase que dice que creo que lo decía Spinoza, ¿no? Que, 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 él, que él estuvo montado en gigantes, ¿no? Entonces, yo no sé si gigantes o no, pero como nuestra naturaleza es muy relacional, ¿no? O sea, yo creo, por todas las cosas que he estudiado, que nosotros somos palimpsésticos, que recibimos herencias, que nos están permeando y que pertenecemos a algo que hemos escuchado y que nos está como haciendo resonancia en nosotros, ¿no? Y que entonces mucho de nuestro trabajo consiste en averiguar, ¿no? Cómo se coagularon esos sentidos en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me dices, pues tú lees, tú ves películas, y entonces todo eso va creando resonancias y que uno averigüe en ellas, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso, que uno es un ser de influencias, ¿no? Muchas Hola, gracias, doctora. gracias a ti. Hola, la persona me gustaría trabajar Heidegger. Nos dicen que no debemos trabajar pensadores. Bueno, yo creo que te tienes que acercar a alguien que conozca a Heidegger, ¿sí? O sea, yo sé que los estudiantes de licenciatura trabajan tesis de Heidegger, ¿sí? Este, pero dependiendo del tema, entonces, pues tendrías que seguir un camino, ¿no? Un camino que luego te permita leer otras cosas, etcétera, pero yo no veo ningún inconveniente, ¿no? Si luego, si quieres, luego platicamos, pero este, yo sí creo que se puede abrir una puerta de acceso para trabajar, eh, eh, pues, de una manera como más sencilla los problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres trabajar el problema de la verdad, ¿sí? Pues bueno, pues un trabajo que te permita luego hacer otra cosa sobre de la esencia de la verdad, ¿no? Si quieres ampliarlo un poquito más, pues el texto de Platón sobre la verdad, ¿sí? Si quieres trabajar el problema de la obra de arte, pues si quieres empezar con los himnos de Hölderlin, ¿no? O sea, se puede tener una manera de acceder, ¿no? A mí me gusta mucho encontrarle las vías de acceso a Heidegger, ¿no? Para trabajar ciertos temas. Sí, o sea, no le veo mucho impedimento, ¿sí? Pero es cuestión de platicarlo. Ujú. No sé, ¿tienen otra duda? O sea, este, pero sí creo que como que tomarnos muy en serio lo que uno trae, ¿no? Yo recuerdo que una de las estrategias, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, era que eh, saludos, gracias,
era que justamente ustedes como escribieran sinceramente a un amigo sobre su tesis, ¿no? Lo que quieren hacer. Y yo creo pues que eso deben de hacer, ¿no? No sé, lo que pasa es que este es de trabajos filosóficos, pero yo siento que sigo haciendo trabajos filosóficos desde hace 30, 40 años, ¿no? Desde que entré a los 20 años, ¿no? Que entré a filosofía. Tengo 30 años haciendo trabajos de filosofía, ¿no? Y siento que siempre es como la misma emoción, la misma, ¿cómo se llama? La misma inquietud, ¿no? Pero es algo que te lleva como que yo quiero resolver eso, ¿no? ¿A dónde me lleva eso, ¿no? Entonces, es como si siempre tuvieras 20 años y como si siempre fueras un principiante, ¿no? A mí eso me gusta mucho, ¿no? Ujú. O sea, no me desanimaría, ¿no? Yo creo que si estuviera todo acabado, pues sí sería un motivo de desánimo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, sí hay. Bueno, yo te recomiendo el texto de La religión y la nada, de Nishitani. Te recomiendo un texto de Sergio Gibón que se llama La historia de la nada. Te recomiendo El fruto de la nada, de Meister Eckhart. Este, ¿Qué más? Pues filosofía como metanoética, de Hachim Metanabe. Pero sí, pero ese es un tema que ha sido de mis grandes pasiones, ¿no? Y cada vez lo veo que tiene más, que tiene más, ¿no? De por dónde sacar. Por eso yo le llamo a mi proyecto La nada como torsión y límite de la modernidad, ¿no? Como un ingreso en la nada y como un lugar del giro, ¿no? O sea, como que ingresas y adviene el giro, ¿no? Ujú. Sí, eso lo podemos platicar luego. Pueden escribir. Este es el correo que todo el tiempo estoy consultando. Sí. Doctora, una pregunta. Ajá. Sí, Fabián. Para hacer un trabajo final, por ejemplo, me baso también en intérpretes, ¿no? Sí. Como la vez pasada un compañero había preguntado, ¿no? Creo que el profesor Carlos Oliva, sobre qué tipo de traducciones eran como las más adecuadas, correctas, pero yo pregunto en este sentido, ¿cómo saber justamente como el peso, ¿no? Argumentativo de cada intérprete para poderlos usar, al menos en los trabajos, y también en cuando se delimita la bibliografía a usarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lo da el texto mismo? O porque pienso también que luego dejan como cierta cantidad de bibliografía pues mínima, ¿no? Te dicen, no sé, haz 5 referencias, 10, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te da el número adecuado de bibliografía para utilizarse sobre todo en los trabajos, como en los ensayos y posteriormente una tesis? Mira, yo tengo una compañera, ella dice eso, ¿eh? Que ella para hacer un artículo, ella por lo menos utiliza 50 artículos. Ujú. Pero bueno, a mí me parece eso exagerado, ¿no? O sea, como que yo creo que, pero si estás trabajando a Nietzsche, pues hay mucha bibliografía, la bibliografía canónica, o sea, la de Fink, la de Deleuze, la de Heidegger, la de montones. Pero si vas a trabajar el tema del lenguaje, pues sabes que hay unos que son especialistas, ¿no? En ese tema del lenguaje. Entonces, pues depende también de lo que solicita tu trabajo.
porque no toda la bibliografía canónica te va a servir, solamente alguna. Y muchas veces, ni las más famosas te ayudan para tu problema. Y en ese sentido, por ejemplo, en español hay muchísimo de Nietzsche, muchísimo, ¿sí? Y gente muy importante, ¿no? Entonces, pues mi respuesta es la que te sirve justamente para tu tema. No toda, no toda, ¿no? Pues si vas a trabajar eterno retorno, pues sí te va a servir Deleuze, sí te va a servir Nietzsche, Heidegger, pues sí te va a servir Fink, ¿no? Es depende de tu tema. Ujú. Gracias. De nada. Bien, pues muchísimas gracias, Rebeca, nuevamente. Nos vitaliza, yo creo que a todos. Y yo también me hiciste recordar mis épocas de trabajos finales. Y me encantó esta idea de que sigues haciendo trabajos finales, ¿no? Sí, con la misma, como si siempre principiantes, siempre. Sí, sí, sí. Sí. Sí, la verdad que sí, Ajá. hay que pensarlo así. Sí. Y bueno, pues te agradezco mucho y bueno, les agradezco mucho a todos ustedes que estuvieron presentes, que dieron sus preguntas. Que espero que les sea de utilidad este curso, no solamente a nivel metodológico, de una manera técnica, que se vieron esos aspectos, sino también en un sentido vocacional, ¿no? Que le adquieran este gusto, esta pasión por la filosofía y que con esa pasión hagan sus trabajos finales, ¿no? Y bueno, pues sí, hay una calificación, sí buscamos un 10, pero esto va más allá, ¿no? Como decía Rebeca, algo que se mezcla con tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, quizá más que una calificación, pero van a ver que lo más probable es que si ustedes toman la filosofía en serio, también las calificaciones van a llegar, ¿no? Entonces,